Nunca he creído que el agua sea muda. En los pueblos donde la tierra se parte de sed y el trabajo se cobra con la espalda, el río no es solo un camino de peces y lodo. El río es memoria. Es testigo. Es juez. Y cuando alguien arroja a la corriente un pecado demasiado grande, el agua no lo traga como si nada. Lo guarda. Lo enfría. Lo madura. Y un día, cuando el tiempo ya está listo, lo devuelve con una fuerza que nadie puede detener. Yo me llamo Eusebio Lira y nací cerca de un cañaveral del sur de México, en un sitio donde la neblina amanece pegada a los árboles y el sol cae pesado, como una mano de hierro sobre las nucas. Crecí oyendo a los viejos decir que la injusticia se cuela por las rendijas, que se mete en la madera, en el barro, en los rezos, y que tarde o temprano sale. No como un cuento bonito, sino como una sacudida que deja a todos temblando. Por eso, cuando supe lo que ocurrió en la hacienda de San Isidro, entendí que no era una tragedia aislada. Era una deuda que llevaba años acumulándose, esperando el momento exacto para cobrarse. En aquella época, San Isidro era un mundo cerrado, una isla de poder en medio de caminos polvosos. La casa grande se alzaba blanca, orgullosa, con corredores largos y un patio donde hasta el silencio tenía miedo. Alrededor, los campos de maíz y caña se extendían como un mar que no perdona. Y más allá, pegados a la tierra como si fueran parte del suelo, estaban los jacales y los barracones de los peones, gente atrapada por deudas que nunca terminaban, por promesas que se volvían cadenas. A eso le llamaban trabajo. A eso le llamaban orden. Pero los que lo vivían sabían la palabra verdadera. En San Isidro mandaba la señora Matilde Arriaga, una mujer de manos finas y ojos fríos. De esas que caminan como si el mundo les perteneciera hasta el aire. Su marido, don Hilario Arriaga, era el dueño oficial, el rostro que saludaba a los comerciantes, el que firmaba papeles. Pero la que imponía la crueldad diaria era ella. Don Hilario hablaba poco, miraba mucho, y cuando quería, desaparecía de la casa grande como si la noche lo llamara por otro nombre. Entre los barracones vivía Tomasa, una joven peona de rostro moreno y mirada profunda. Tenía las manos gastadas de lavar ropa ajena y el cuerpo marcado por el cansancio de trabajar desde niña. Su pobreza no era solo falta de dinero. Era falta de opciones. Era vivir con el estómago vacío mientras la cocina de la casa grande olía a carne y pan recién hecho. Era aprender a bajar la cabeza para no despertar el enojo de quien creía que podía decidir hasta cuántas lágrimas se permitían. Tomasa quedó embarazada en silencio, como se queda embarazada el miedo cuando no hay justicia. No fue un embarazo celebrado. No fue un amor. Fue una sombra. Y cuando el niño nació, llegó con una claridad en la piel que no encajaba en el destino que Matilde había diseñado para ella. El bebé abrió los ojos al mundo en un rincón oscuro, envuelto en un trapo viejo, con el aire húmedo entrando por las rendijas de la pared. Tomasa apenas alcanzó a apretarlo contra el pecho, a olerle la coronilla, a sentir ese peso mínimo que vuelve enorme el corazón de una madre. El niño lloró fuerte, con un llanto de vida. Pero ese llanto viajó. Y llegó donde no debía. Desde el corredor de la casa grande, la voz de Matilde cortó el amanecer como un machete. No hizo preguntas. No quiso explicaciones. Para ella, la existencia de ese niño no era un misterio, era un escándalo. Una prueba. Una amenaza. Algo que podía romper la máscara de señora decente que tanto defendía. La orden fue simple, cruel y urgente. Que el niño desapareciera antes de que el sol terminara de subir. Que el problema se resolviera sin dejar huella. Tomasa sintió que se le partía el cuerpo por dentro. No gritó. En San Isidro los gritos se castigaban. Ella tragó saliva, con el pecho ardiendo de leche y desesperación, y miró a su alrededor buscando una salida que no existía. Algunas mujeres del barracón, mayores, se acercaron. Entre ellas estaba Petra, una anciana que había sobrevivido demasiadas desgracias para creer en casualidades.
Petra sabía del río, sabía de la corriente. Sabía de historias antiguas que se contaban en voz baja para no provocar la ira del patrón. Petra no podía enfrentarse a Matilde, pero podía acompañar a Tomasa al borde del abismo. Podía sostenerle la mano cuando el mundo intentara quebrarla. El río quedaba a un par de kilómetros, rodeado de árboles viejos y raíces gruesas que parecían dedos sacando secretos de la tierra. El sol ya estaba bajando cuando ellas caminaron por el sendero. Tomasa cargaba al niño apretado contra su pecho, como si la fuerza de su abrazo pudiera cambiar el destino. El bebé ya no lloraba tanto. Respiraba con esa delicadeza que hace que el miedo de una madre se vuelva más feroz. Petra iba al lado, callada, con los ojos rojos sin derramar las lágrimas. A veces el llanto no sale porque el cuerpo lo guarda para sobrevivir. Cuando llegaron a la orilla, el río venía cargado. Había llovido días antes y la corriente arrastraba ramas, hojas, pedazos de barro. El agua reflejaba el cielo anaranjado, como un espejo roto. Ahí, en ese borde, Tomasa se arrodilló. Sintió la humedad en las rodillas, sintió el mundo inclinarse, sintió la vida entera encogerse hasta ese momento. Petra sacó una canasta vieja de mimbre, de esas que antes cargaban mazorcas. La colocó en el suelo con cuidado. No dijo mucho. Solo dejó caer una frase con voz ronca, como si estuviera recitando una verdad que ya había visto cumplirse otras veces. Dijo que el agua no siempre se lleva lo inocente, que a veces lo esconde para devolverlo cuando haga falta. Tomasa acomodó al bebé dentro de la canasta, puso hojas anchas para protegerlo, lo cubrió con un trapo. Le acarició la frente con dedos temblorosos. En ese gesto había despedida, pero también había algo más, algo que se parecía a una promesa desesperada. Una madre, cuando no puede salvar con fuerza, intenta salvar con fe. La canasta tocó el agua. Se balanceó, se resistió, y luego la corriente la tomó. Tomasa la sostuvo un segundo más, dejando que el río se llevara a su hijo sin arrancarlo de golpe, como si así el dolor fuera menos. Pero el dolor no negocia. Entró en su pecho como vidrio roto. La canasta giró entre raíces, se alejó, se hizo pequeña, y desapareció río abajo. Tomasa se quedó inmóvil. El instinto le gritaba que corriera. Que se metiera al agua. Que lo siguiera. Pero la realidad de la hacienda la amarró más duro que cualquier cuerda. Matilde no perdonaba. Y el castigo por desobedecer podía costar la vida no solo de Tomasa, sino de todas las que la protegieran. Petra le tomó la mano y la jaló de vuelta al camino. Le habló de madres que rezaron años y fueron escuchadas, le habló de niños que el agua no olvidó. No eran promesas seguras. Eran tablas en medio del naufragio. Y esa tarde, Tomasa las necesitaba para no morir en vida ahí mismo. Regresaron a la hacienda con pasos lentos. Tomasa caminó derecha, con el rostro firme, como si no llevara una tormenta adentro. Las otras peonas la miraron buscando al bebé, pero nadie preguntó. En San Isidro, preguntar era peligroso. Esa noche, en el rincón más oscuro del barracón, Tomasa se sentó con la espalda contra el barro. Le dolía el pecho de leche atrapada. Le dolía el alma de silencio. Afuera, el río seguía corriendo, y con él se iba una vida, o quizás se iba una mentira que un día volvería. Si hasta aquí ya sientes un nudo en la garganta, quédate. Hay historias que no se cuentan para entretener, sino para recordar que la justicia a veces tarda, pero no se pierde. Al amanecer siguiente, Matilde Arriaga caminó por el corredor de la casa grande como quien carga un reino. Su vestido rozaba el piso con una elegancia dura. Hablaba de paz, de orden, de que por fin las cosas estaban en su lugar. Pero su paz sonaba a amenaza. Esa falsa calma que solo tienen quienes creen que lograron borrar una prueba. En la cocina, las mujeres se miraban sin hablar. En el campo, los hombres bajaban más la cabeza. No hacía falta decirlo. Una casa donde se ordena desaparecer a un niño no vuelve a ser la misma.
La crueldad se pega a los objetos, se mete en los rincones, en el olor del café, en la madera de las puertas. Tomasa lavaba trapos en una pila de piedra. El agua fría le entumecía los dedos y le apretaba el pecho. A cada ratito, sus ojos se iban hacia el camino del río. Era como si el mundo entero se redujera a ese punto en el horizonte. Pero cada vez que la nostalgia le subía como un golpe, ella enderezaba la espalda y seguía tallando, porque Matilde observaba. Matilde siempre observaba. Ese mismo día, Matilde se acercó por detrás, tan cerca que su sombra se pegó a la de Tomasa. No dijo nada. Solo se quedó ahí, evaluando el silencio, buscando una grieta. Cuando no encontró llanto ni súplica, su sospecha creció. Hay señoras que no se conforman con obediencia. Necesitan ver derrota. Necesitan verla para creer que siguen mandando. En los barracones, Petra habló en voz baja con otros ancianos. Estaba don Camilo, un viejo que había visto caer haciendas enteras por secretos mal enterrados. Don Camilo decía que el río tiene memoria, que el agua no siempre traga lo que no le pertenece. Decía también que si el niño seguía vivo, no regresaría en tiempo humano, sino en tiempo de Dios. Tomasa levantó la mirada buscando certeza. No encontró garantía, pero encontró una chispa de fe. Y a veces eso basta para que una madre no se apague. Pero Matilde cambió. Algo se le metió en el pecho como un animal. No era solo enojo. Era humillación. Porque esa misma madrugada, Matilde descubrió barro oscuro en el piso de la casa grande. Un rastro que venía desde la puerta trasera, barro de los barracones, no del patio limpio. Y entre ese barro, la huella de una bota grande. Una bota que Matilde conocía. Era la bota de don Hilario. Matilde se quedó helada. El recuerdo del bebé de piel clara se le clavó como aguja. Recordó noches en que su marido desaparecía. Recordó miradas esquivas. Recordó la tensión en su rostro cuando se enteró de que el niño había sido enviado al río. No había sido alivio. Había sido miedo. La verdad, cuando se asoma, no llega gritando. Llega susurrando como serpiente. Matilde volvió al dormitorio, se sentó en el borde de la cama y miró a su marido dormir. Lo vio como si fuera un extraño. No lo enfrentó. A Matilde no le gustaba pelear en terreno incierto. Ella prefería aplastar. Prefería borrar. Y desde ese momento, decidió que Tomasa tenía que ser destruida, no solo por odio, sino para desaparecer la vergüenza. Al día siguiente, sin ceremonia y frente a todos, Matilde ordenó que amarraran a Tomasa al poste de castigo. El capataz obedeció con la frialdad de quien ya perdió el alma hace tiempo. Las cuerdas mordieron las muñecas de Tomasa. El sol subió despiadado. La sombra del poste se encogió. El calor presionaba como castigo extra. Matilde se acercó lo suficiente para que Tomasa sintiera su perfume caro mezclado con veneno. Luego, mirando a los demás, dijo una frase que buscaba quebrar a la madre frente a todos. Dijo que si Dios quería que llorara, que la escuchara. Tomasa no gritó. No por orgullo, sino por supervivencia. Su voz estaba atorada entre el pecho y la garganta. Sus ojos, en cambio, hablaban con una tormenta silenciosa. Petra intentó dar un paso al frente. El capataz la tumbó. Petra cayó, pero desde el suelo susurró algo que se clavó en el corazón de Tomasa como tabla en medio del mar. Susurró que resistiera, que su hijo respiraba en algún lugar. El día se arrastró. Tomasa se mantuvo consciente por pura voluntad, como si necesitara que el universo fuera testigo de cada minuto, como si el dolor tuviera que ser registrado por algún dios que aún la mirara. Cuando por fin la soltaron, sus piernas casi no respondieron. Petra la sostuvo. Tomasa no dijo nada. El silencio era su única defensa. Y mientras San Isidro se llenaba de esa crueldad cotidiana, lejos de ahí, el río estaba escribiendo otra parte de la historia.
Un pescador llamado Roque encontró la canasta al amanecer, atrapada entre raíces de un ahuehuete. Roque era hombre de río, de esos que distinguen el sonido del agua cuando trae algo más que ramas. La canasta se balanceaba como si hubiera peleado toda la noche para no voltearse. Roque se metió al agua hasta las rodillas y sintió el peso ligero de algo vivo. Al mover las hojas, vio al bebé. Piel fría, respiración débil, pero vivo. Vivo como si el río se hubiera negado a cumplir la orden de Matilde. Roque no lo pensó. Lo llevó a su casa, una choza humilde cerca de la orilla. Ahí vivía su hermana viuda, Salomé, mujer de manos firmes y corazón grande. Salomé no hizo preguntas. Algunas preguntas estorban cuando la vida se está apagando. Calentó agua, envolvió al bebé, lo pegó a su pecho como si quisiera convencer al mundo de que no se lo llevara. El niño sobrevivió. No por magia, sino por cuidado. Por noches sin dormir. Por agua de hierbas. Por calor humano. Y creció con una fuerza rara, como si llevara dentro un pedazo de corriente. Le pusieron nombre. Le llamaron Nazario, porque Salomé decía que el río lo había devuelto con propósito, como un enviado. Nazario creció mirando el agua como si le debiera algo. Cada vez que Roque lo llevaba a pescar, el niño clavaba los ojos en la corriente, como esperando una respuesta. Cuando cumplió 15, Salomé le contó la verdad sin adornos, lo encontraron en el río, en una canasta. Le dijo que alguien lo puso ahí con amor desesperado, intentando salvarlo de manos crueles. Nazario preguntó una y otra vez quién lo había puesto. Salomé no tenía nombre, pero tenía convicción, una madre. Nazario creció con esa palabra como espina y brújula. Madre. No era un concepto romántico. Era una ausencia. Y a la vez era una promesa. Por eso, cuando se hizo hombre, algo lo jaló hacia el interior, hacia los caminos polvosos, hacia tierras que no conocía pero que su cuerpo reconocía. El día que llegó a San Isidro, la hacienda estaba enferma. Los cultivos se marchitaban sin razón, el ganado adelgazaba, el pozo bajaba, y la gente murmuraba que la tierra no bendice manos manchadas. Don Hilario caminaba más rígido, daba órdenes más fuertes, pero sus ojos cargaban miedo. Y Matilde, aunque trataba de parecer reina, se consumía por dentro con esa inquietud que solo da una verdad escondida. Nazario apareció con un sombrero gastado, una bolsa al hombro, y una calma firme de quien conoce el trabajo duro. Pidió empleo. El capataz lo miró de arriba abajo y lo aceptó. La hacienda necesitaba manos. Pero la hacienda no sabía que estaba aceptando destino. Tomasa lo vio desde lejos, lavando ropa cerca del corral. Lo vio levantar el sombrero de un modo exacto. Un gesto que le golpeó la memoria como rayo silencioso. Ese gesto era el de don Hilario. Tomasa sintió que el mundo se le abría bajo los pies. No por parecido de cara. Por gesto, por postura, por esa forma de sostener el borde contra el pecho. La sangre a veces se reconoce en los detalles más pequeños. Matilde también lo sintió. Apenas vio al joven, algo le punzó el estómago. Esa vieja alarma. Esa certeza de que el pasado acababa de entrar por la puerta. Y ahí, sin que nadie lo dijera en voz alta, San Isidro contuvo el aliento. Porque el río no solo había devuelto una vida. Había devuelto una verdad lista para romperlo todo. Nazario trabajó unos días en silencio. No buscaba pleitos. No sabía nada de la tormenta que traía. Solo sentía una inquietud en el pecho, como si el aire de esa hacienda le hablara en un idioma viejo. Caminaba por los campos y algo dentro de él se apretaba. Veía los barracones y sentía una tristeza que no le pertenecía y al mismo tiempo sí. Tomasa, por su parte, vivía en una cuerda floja. Quería acercarse, mirarlo de frente, preguntarle quién lo crió, si soñaba con agua, si el río le hablaba. Pero también sabía que una palabra mal puesta podía costarle la vida.
Matilde era veneno con vestido. No perdonaba. Y el capataz era la mano del castigo. Una tarde, Nazario ayudó a encerrar becerros. Se acercó al bebedero a lavarse las manos. Tomasa reunió valor y se acercó despacio, como quien camina sobre vidrio. Le preguntó su nombre. Él respondió con sencillez. Dijo que se llamaba Nazario y que siempre le dijeron que venía del río. Esa frase hizo que Tomasa sintiera que el corazón se le salía por la boca. No se cayó de milagro. La vida entera se le cruzó por los ojos, la canasta alejándose, el llanto tragado por el agua, el poste de castigo, los años de silencio. Tomasa no le dijo la verdad de inmediato. No porque no quisiera. Porque el miedo aún mandaba. Solo le soltó una frase con voz baja, como si fuera oración. Le dijo que el río solo devuelve lo que tiene misión. Nazario frunció el ceño. Puso una mano en el pecho, como si esas palabras le hubieran tocado un lugar que él mismo no conocía. Se miraron largo. En el silencio, el vínculo se estiró como un hilo invisible. El viejo don Camilo pasó cerca y vio la escena. No dijo nada. Solo asintió despacio, como quien reconoce que el tiempo por fin se movió. Pero Matilde no se quedaría quieta. Ella vio cómo Tomasa miraba al muchacho. Vio el respeto que algunos peones empezaban a sentir por Nazario. Y eso, para Matilde, era una amenaza. En su cabeza, el joven era desgracia. Era prueba. Era espejo. Una mañana de nubes bajas, Matilde decidió humillarlo frente a todos. Lo llamó al patio mientras descargaban maíz. Lo insultó con veneno, lo llamó hijo de nadie, lo acusó de traer maldición. El patio se quedó helado. Los peones bajaron la mirada. Las mujeres apretaron los labios. Nazario respiró profundo. Y con una calma que cortó más que un grito, soltó una frase que cayó como piedra en un pozo: si no soy hijo de nadie, ¿por qué tiembla cuando me mira? El silencio se volvió absoluto. En ese mismo momento apareció don Hilario, atraído por la tensión. Vio al muchacho. Sus ojos se encontraron. Y el parecido se volvió imposible de negar. La mandíbula. La postura. La forma de fruncir el ceño. El mismo gesto de sostener el sombrero. Don Hilario se puso pálido como si le hubieran arrancado el aire. Matilde retrocedió un paso. Intentó gritar. Intentó mandar. Pero su voz se quebró. Porque el poder se sostiene en la mentira, y cuando la mentira se rompe, el poder se vuelve barro. Tomasa llegó al patio antes que nadie la detuviera. Caminó con temblor en las piernas, pero con fuego en los ojos. Ya no había miedo. O quizá el miedo se había convertido en algo más grande, la necesidad de justicia. Se paró frente a los tres. Matilde blanca de rabia. Don Hilario derrumbado por la culpa. Nazario confundido, con el pecho palpitando. Tomasa respiró hondo. Y entonces soltó la verdad que cargó años como piedra en el alma. Dijo que ese joven era el hijo que quisieron ahogar y que el río no dejó morir. Las palabras no necesitaron adornos. Se clavaron en todos como sentencia. Don Hilario se dejó caer, como si el cuerpo ya no pudiera sostener la mentira. Matilde chilló, no como reina, sino como alguien a quien le arrancan la máscara. Intentó ordenar castigo, intentó buscar al capataz, pero nadie se movió. Por primera vez, el patio no le pertenecía. Nazario miró a Tomasa. Y sin recordar el primer aliento, sintió reconocimiento. No por lógica. Por algo antiguo que no se explica. Caminó hacia ella y la abrazó. Ese abrazo no fue solo reencuentro. Fue reparación. Fue la vida regresando al lugar donde la arrancaron. Y aquí es donde entra la figura que cambió el rumbo, el hombre que por fin hizo lo que debió hacer desde el principio. Don Hilario,
Con el rostro roto por la vergüenza, levantó la mirada y entendió que la justicia no iba a llegar por bondad. Iba a llegar por deuda. Él podía seguir escondiéndose detrás de Matilde y del sistema, o podía, al menos una vez, actuar como protector y no como cobarde. Don Hilario llamó al capataz con voz débil, pero firme. Ordenó que nadie tocara a Tomasa ni a Nazario. Ordenó que Matilde regresara a la casa grande. Ordenó que se abriera el libro de deudas, ese libro que mantenía a los peones encadenados por papel, y que se cancelaran las cuentas de Tomasa. Matilde se quedó sin aire. Intentó protestar. Don Hilario la miró como nunca. No con miedo. Con un cansancio que parecía siglos. Y le dijo, sin gritos, que ya era suficiente. Que el río le había devuelto lo que él negó y que él iba a asumir el costo. Ese día, don Hilario tomó una decisión que no lo hacía santo, pero lo acercaba a la justicia. Entregó a Tomasa y a Nazario un pedazo de tierra lejos de la hacienda. No era regalo. Era restitución mínima. Era permitirles un futuro que no estuviera marcado por barracones. Tomasa lloró, pero no como antes. Lloró como quien por fin respira. Nazario se quedó callado, mirando el suelo, como si escuchara al río por debajo de la tierra. Con el tiempo, San Isidro se apagó. Algunos dicen que la tierra volvió a florecer solo cuando la verdad dejó de pudrirse adentro. Otros dicen que Matilde nunca se recuperó, que cada vez que se acercaba al río, el agua sonaba raro, como si murmurara su nombre. No era amenaza. Era memoria. Tomasa y Nazario se fueron. Hicieron su vida en un pedazo de campo donde la dignidad era ley. La gente llegaba de lejos a trabajar con ellos porque ahí no había látigo ni deuda eterna. Había esfuerzo, sí, pero había respeto. Y eso, en esos tiempos, era una revolución. Yo supe esta historia por mi padre, y mi padre la supo por un viejo pescador que juraba que el río devuelve lo que le pertenece a la vida. Y cada vez que paso cerca de una corriente grande, pienso lo mismo, el agua no es muda. Solo espera. Si esta historia te dejó pensando, dime en comentarios qué crees tú, ¿fue destino, fue justicia o fue el amor de una madre negándose a morir? Y si quieres más relatos donde el mundo devuelve lo que parecía perdido, acompáñanos y suscríbete. No para hacer ruido, sino para mantener vivas estas memorias.